A partir de estos momentos, conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Espero que este día, miércoles 28 de agosto, haya sido muy fructífero en su jornada, como siempre, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros en su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal. En esta noche tendremos definitivamente una interesante conversación, pues ya está en nuestros estudios el padre Rodolfo Cardenal. Él es director del Centro Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Un centro a qué se dedica? Pues bien, se lo voy a adelantar. El Centro Monseñor Óscar Arnulfo Romero de la UCA, Universidad José Simeón Caña, se encarga, lleva el museo de los padres jesuitas asesinados el 26 de noviembre de 16 de noviembre. 16 de noviembre de 1989. El Centro Monseñor Óscar Arnulfo Romero se encarga de actividades académicas como actividades de carácter social, y lo dirige el padre Rodolfo Cardenal, a quien le damos la más de las cordiales de las bienvenidas, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Qué gusto me da saludarle. Igualmente, mucho gusto. Yo me recuerdo mucho de usted porque cuando yo era reportero de aquel noticiero, ya no existe, se llamaba Al Día, uno de los primeros noticieros del país. Iba constantemente donde ustedes a consultar los fenómenos sociales. Recuerden que estábamos en guerra. Así es, eran tiempos difíciles. Difíciles, ¿verdad? Hace tiempo. ¿Cuánto estaba usted acá ya? Eran 30 años, hace 30 años. ¿Y usted en El Salvador? Yo llegué a El Salvador la primera vez en 1970. Ok. Usted es nicaragüense. Yo digo que nací en Nicaragua y que soy salvadoreño. ¿Verdad? Eso le iba a decir. Ya es un salvadoreño, ya lo consumimos. He pasado más tiempo, más vida he vivido más vida en El Salvador que en Nicaragua. ¿Y qué tal? ¿Cómo le van las actividades antes de entrar porque tenemos temas muy importantes que abordar? ¿Cómo le va en el Centro Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Bien, hay mucho trabajo, tiene muchos visitantes. El Museo de los Mártires tiene muchos visitantes, alrededor de 70.000, 75.000 al año. Pasan jóvenes, extranjeros, delegaciones, pasa mucha gente. Entonces es un centro de preservación de la memoria histórica de los mártires y de la iglesia salvadoreña. Importante que no se pierda, porque eso no tiene que volver a ocurrir en tiempos de guerra. Así es. Y para eso es necesario que haya justicia. ¿Y usted dónde estaba esa noche del 16 de noviembre? En Santa Tecla. En Santa Tecla. Siempre se quedaba ahí usted, ¿no? Yo estaba ahí, pero hacía 2 días que estaba en Santa Tecla. Se salvó. Parece. Mire cómo es la vida, ¿verdad? Pero así es esta situación, padre. Comencemos. Fíjense que hace poco estábamos leyendo veleidades del tuiteo presidencial, un artículo que usted hizo, firmado por usted y del Centro Monseñor Romero. Esto nos llama mucho la atención porque usted lo dice que es una actividad muy intensa, que guarda mucho como publicidad. Explíquenos cómo le parece el tuiteo para comenzar presidencial, porque parece que es el primer presidente de la República que hace esto del tuiteo. Bien, lo que yo digo que es un medio de comunicación distinto al tradicional, porque antes eran comunicados de prensa o había entrevistas, los funcionarios, los ministros estaban al alcance de la prensa. Entonces, este gobierno ha optado por el tweet. Y usa el tweet. ¿Usado o abusado? Bueno, yo pienso que las redes sociales hoy están generalizadas y hay mucha gente que, hay accidentes por ir viendo las redes sociales. Entonces, es parte de esta nueva generación, las cosas cambian. Y en ese sentido, a veces, cuando yo veo los reclamos de la prensa tradicional, no se han dado cuenta que esto ha cambiado, el mundo ha cambiado y la manera de comunicarse ha cambiado. Bien, yo pienso que el tuit presidencial fue muy intenso al comienzo y lo que vengo a decir que después es muy selectivo. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que no, cuando hay el caso de este muchacho que la policía detuvo, torturó, quemó vivo, de milagro se salvó, y cuando... Es enero, ¿no? Enero. Sí, así le dicen a él. Así le dicen a él. Para protegerlo. El tuit presidencial no da ninguna orden. Investiguen a esos policías y captúrenlos. Que si fuera coherente con la política de comunicaciones de Casa Presidencial, debiera haberlo hecho, a mi juicio. O, por ejemplo, cuando ese bus que asaltaron en el Congo hace ya algún tiempo,
vino el tuit presidencial y dice: captúrenlos y mándenlos a cárcel de máxima seguridad. Bien, capturaron a 2 pobres que no tenían nada que ver con el asalto ni con la violación que hubo de una mujer, y los presentan al juez por desacato a la autoridad. Y no, el tuit presidencial se queda callado, es decir, miren, investiguen bien. Es que el problema que tiene todo este tema de la seguridad, a mi juicio, es que es poco científico, no investiga, van al bulto a hacer pues, las redadas, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que eso no lo dicen. Cuando presentan esa cantidad de reos ante el juez, no pueden vincular la persona con un delito, y entonces el juez no le queda más remedio que ponerlos libres. Entonces la publicidad dice tantos pandilleros, tantos centenares, pero son redadas. Eso no, además eso no es justo, porque ahí van unos y otros. Es decir, yo pienso que el trabajo de la policía tiene que ser es más lento, necesita tecnología, necesita investigación y necesita profundidad, no publicidad, que es lo que tenemos. Yo por eso tengo serias dudas del éxito del programa de seguridad de control territorial, porque sin una policía comunitaria, como hay, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, en Europa, donde los mismos policías están en cada zona y la gente conoce al policía y el policía conoce a la gente y hay confianza y por lo tanto hay colaboración, eso facilita el control de los pasajes, de los barrios y de la zona. Pero con unos policías con la cara tapada, con armas de guerra, que los están rotando, desarraigados, mira, la población no va a colaborar con esos policías. Ni ellos tampoco, porque el policía, recordará usted los tiempos cuando comenzó la Policía Nacional Civil, que había cercanía entre la población y la policía. Eso se ha perdido totalmente. La población no tiene, usted ve un policía y de inmediato ya se pone... Ya hay una barrera. Sí, y el policía... De desconfianza. Y el policía frente al ciudadano también, de desconfianza. ¿Usted piensa que no va a tener mucho éxito este plan? Tengo serias dudas. ¿Más dudas cuáles son? Bueno, pues porque el territorio se controla cuando hay una policía comunitaria. O le voy a poner otro ejemplo más claro. Hay comunidades, en Chalatenango hay algunas, donde la comunidad controla su comunidad y ahí no hay pandilleros. Porque la comunidad se mantiene alerta y cuando aparece gente extraña o gente que le parece una amenaza de fuera de la comunidad, enciende la alarma. Inmediatamente averiguan quién es y le dicen que abandone la comunidad. Entonces hay experimentos curiosos donde sí hay control, ves la comunidad. Entonces un control territorial eficaz necesita colaboración de las alcaldías, colaboración de cuerpos municipales de control, policiales, la Policía Nacional, pero eso lleva tiempo, eso hay que construirlo y entonces por el apuro de mostrar resultados han optado por este método militarizante de la sociedad, pensando que la solución es la militarización y también tengo que reconocer que una buena parte de la población está de acuerdo con eso es lo que quieren, porque quieren resultados también inmediatos. Pero el que está realmente abajo, el que sufre, el que vive la situación de que tienen que abandonar viviendas, hogares, están sometidos a la extorsión, los asesinatos, esa gente lo mira desde otra perspectiva. Están desamparados. Están desamparados. Una falla del Estado. Bueno, es una falla del Estado que este gobierno es heredero de los de Arena y de los del FMLN, porque desde la UCA, en la época desde Calderón Sol, les advertimos que toda la política que estaban siguiendo de mano dura no iba a resultar. Y todavía en la época de Flores les advertimos que juntar a los pandilleros en las cárceles era un error fatal, porque se iban a organizar mejor, que fue lo que pasó. Por lo tanto, este gobierno hereda, pero revertir esa política o esa práctica ciertamente no es cuestión de un día para otro, sin duda, pero militarizar tampoco es la solución. Estaremos hablando más de estos fenómenos sociales en nuestro país con el padre Rodolfo Cardenal de la UCA. Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Pues bien, sigamos conversando esta noche con el padre Rodolfo Cardenal. Él es director del Centro Monseñor Óscar Arnulfo Romero de la Universidad José Simeón Cañas UCA. Y estamos hablando de las veleidades, como él llama, del tuiteo presidencial. Veleidades son cosas triviales. Bueno, inconsistentes, superficiales. Inconsistente porque el tuit ordena cuando le conviene y cuando no le conviene no ordena, se queda callado. Por ejemplo, una noticia que salió en la prensa fugazmente, que la menciono yo, ¿dónde está el dinero que recibe el ejército de la operación de Mali? Que es una operación patrocinada y financiada por Naciones Unidas. 12 millones de dólares. ¿Dónde están? Entonces, si el tuit presidencial fuera coherente, debiera haber ordenado al ministro de Defensa explique dónde están los 12 millones. Y por qué, como dice el periodista, la Fuerza Aérea, solo 2 unidades están en buen estado, que supuestamente ese dinero, según la prensa, iba para mantener el equipo aéreo. ¿Cómo explica eso? ¿Y por qué a los que han mandado ahora a continuar la misión de Mali les han recortado las prestaciones? ¿Dónde está ese dinero? No les están pagando viáticos ni los salarios. Aparentemente, sí, aparentemente porque Naciones Unidas les paga a todos por igual, oficiales y soldados. Y entonces estos de aquí le quitan a los soldados para darle más a los oficiales, según entiendo. Bueno, pues el tuit presidencial, con esa contundencia que ha mostrado, ahora la ha vuelto a mostrar con el caso de Óscar Ortiz, debiera actuar también. O cuando anuncia las ICIES, que yo estoy de acuerdo con eso, debiera también haber exigido a todos sus funcionarios que entregaran la declaración de probidad. Y no lo hace, entonces por eso veleidades, va y viene, es inconsistente. En ese sentido, es una política comunicacional como lo ha hecho siempre la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Hablan de lo que les parece o de lo que les conviene, pero no necesariamente de la realidad del país, ¿no? Y además, según entiendo ahora, tienen todo absolutamente concentrado, de tal manera que los altos funcionarios no pueden hablar si no se los autoriza Casa Presidencial. ¿Sabía usted que nosotros, padre, hemos intentado cerca de 1800 veces traer funcionarios de gobierno, pero no nos atienden el teléfono, los encargados de prensa? Sí. No atienden, mandan donde ellos quieren. Mire, es una cosa que yo como periodista, yo no la había visto en otro gobierno, que dieran la orden a los funcionarios. Eso es lo que sí, hay una, y según entiendo yo, todas las decisiones tienen que pasar por el presidente, lo cual en la práctica es imposible. Es decir, no hay manera de descentralizar la gestión gubernamental complicada tal como está la situación, problemas en salud, problemas en educación, problemas en seguridad, centralizarlo todo en el presidente. Eso es sumamente peligroso además, y sufre la gestión, no puede ser eficiente. Una sola persona no puede abarcar toda la problemática que hay. Y además se han nombrado ministros y jefes de autónomas, es porque tiene confianza que les dé autonomía, con cierto control y cierta supervisión. El presidente, es decir, como en una empresa grande o en una universidad, el rector delega y después pide cuentas. Así es. Porque de otra manera es imposible. Aunque también hemos visto otro fenómeno, 4 renuncias en menos de 100 días. Bueno, el viceministerio de Transporte y otros por ahí. Sí, pero como no hay explicación de cuál es la razón verdadera, todos renuncian por razones personales, no se puede especular sobre eso. Pero siempre es normal que en los gobiernos los funcionarios renuncien. Pero no tan corto tiempo. Eso también, pero lo que es curioso es que aquí, en El Salvador, a un funcionario que le encuentran haciendo algo, no digamos ilegal, pero algo indebido, no renuncia. En otros países, al funcionario que le encuentran haciendo algo indebido, inmediatamente pone la renuncia. Entonces, no sé, bueno, vamos a ver, es pronto, no llegamos todavía a los 100 días, pero ya se nota por donde el perfil que presenta el gobierno, ¿no? ¿Qué perfil? Bueno, mucha centralización y poca comunicación con la sociedad, excepto vía Casa Presidencial, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Porque va a bajar los perfiles, por ejemplo, por decirle algo, ahora, según por la intervención de anoche, sabemos que por dónde piensa ir la salud pública, pero de educación no sabemos mayor cosa. De medio ambiente tampoco, de obras públicas tampoco, o sea, no sabemos nada de nada, ni de relaciones exteriores tampoco sabemos. Entonces, bien, así es una manera de gobernar, ahí está por verse
cuán fructífera va a serlo. Pero mire, qué grave es que los funcionarios de gobierno no presenten su declaración de probidad. Si es por ley, se estaría violando Pero no la pasa, ley. pero tampoco pasa nada. Porque tenían que haberla presentado, entiendo yo, en julio, no sé la fecha, pero en julio. Pero no la presentaron, ahora he visto que han presentado 60 más. Pero no pasa nada. Es que usted aquí puede violar tranquilamente la ley y no pasa nada. Entonces, ¿por qué no la va a violar si no pasa nada? Nadie reclama, bueno, sí reclaman algunos, pero es aceptado por la sociedad en definitiva. Nosotros tenemos la culpa porque se los aceptamos. Nos parece normal. Y no hay ninguna de las instancias del Estado que tiene que supervisar y exigir la rendición de cuentas, no hay ninguna que tenga poder o que tenga voluntad para impedir que eso suceda. Y ahí es donde está la gran debilidad institucional de este gobierno y de los gobiernos. Esto viene desde Arena. Entonces quiere decir que tenemos más de lo mismo, aparentemente. En parte sí, porque nunca ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido a fortalecer la institucionalidad. No les interesa. Fortalecer la institucionalidad quiere decir fortalecer la Corte de Cuentas, fortalecer la investigación de probidad, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral y separar lo administrativo de lo meramente político. De los procuradores de derechos humanos, etcétera, tampoco, no interesa. La Fiscalía tampoco interesa que sea fuerte, no. Y por eso y los mismos magistrados de la elección de magistrados de la Corte Suprema, todo eso va negociado, es para dar garantías de impunidad. Y por eso pasa lo que pasa. El fondo de todo esto son los intereses económicos, porque como que todo el pastel está arreglado para que haya impunidad, como usted dice, pero ¿cuál es el fin de la impunidad? Bueno, proteger a los poderosos, porque la lógica es, bueno, si hablamos en términos económicos, la lógica del capitalismo neoliberal es acumular ilimitadamente. Y no se puede acumular ilimitadamente sin ilegalidades o sin fraude. Entonces necesito funcionarios que me garanticen la impunidad. O sea que la corrupción se da su propia legalidad. Eso es lo que está pasando. Padre, quiere decir que no estamos adelantando en nada. Yo pienso que poco. Poco Para no perder totalmente la esperanza de que algún día algo mejore. Que algo vaya mejorando sustancialmente. Exactamente. Esto va debilitando realmente el Estado de Derecho. Bueno, lo tiene debilitado, y tiene debilitado en concreto, por ejemplo, toda la parte fiscal, porque la corrupción es una fuga de dinero del Estado impresionante, y por eso no hay dinero. Bueno, lo que anunció ayer el presidente del plan preventivo, que es necesario dotar a los hospitales de equipo, etcétera, etcétera. Eso necesita dinero. ¿Dónde está el dinero? O lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, o lo que han decidido los diputados, que van a quitar el seguro privado a los altos cargos del gobierno. Muy bien. Pero ¿por qué se generalizó el seguro privado? Porque el seguro social es un desastre. El seguro social no presta los servicios contratados que debe al cotizante. Es una obligación contraída por el seguro social. No los presta. Entonces necesitamos el seguro privado. Aparte de significar una gran hemorragia de dinero, porque si el seguro social está bien, ¿para qué necesito seguro privado? Entonces hay que ponerlo mal el seguro social para... Pero hasta ahora, ni anoche el presidente ha hablado del seguro social. Y los cotizantes van de cita en cita, sin considerar su situación, van deambulando de dependencia en dependencia, un examen hoy, otro examen hasta dentro de un mes, y usted puede tener un cáncer de próstata, no importa. Y ahí se fue. Pues sí, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestro país. Y entonces, ¿por qué dice? El seguro no tiene dinero. De acuerdo, no tiene dinero, pero es que lo han saqueado el seguro y está mal administrado. Está mal administrado porque, y en general el sistema de salud y en general es problema de institucionalidad. Yo puedo ser un excelente médico, pero no tengo ni idea de la gestión hospitalaria. Entonces, hace falta combinar, y eso es formación, conocimientos médicos con gestión. Correcto. Así es, amigos televidentes, estamos llevando a cabo una interesante conversación con el padre Rodolfo Cardenal. En breve, estamos con usted. Ya volvemos.
Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora bien, viene la interrogante, como lo dijo también el arzobispo de San Salvador, por el que la Iglesia Católica se convierte en la voz moral de la ciudadanía. ¿O no es así? Padre, estamos en un estado fallido, ante todo lo que hemos hablado. Bueno, si yo digo que sí, van a protestar mucho porque ese es un cliché. Sí, es un tópico y un tópico negativo, sumamente negativo. Pienso que la institucionalidad es sumamente débil, frágil, y así se ha diseñado, así se ha querido, que es lo más importante para mí, y no hay voluntad de fortalecerla. Pero eso viene, como he dicho antes, es estructural, eso viene desde Arena, eso no es ni culpa del referente, sino desde Cristiani, lo hicieron así. Si usted se recuerda cuando hicieron las privatizaciones, todo el mundo sabe que se prestaron nombres y que hubo fraude en la manera de adquirir los activos del Estado que se privatizaron. No hubo ninguna instancia estatal que investigara nada, se dio por hecho. Hoy ya eso ya prescribió, pero eso estableció unos patrones que se han seguido reproduciendo. Y no hay deseo de cambiar, precisamente por la necesidad de mantener la impunidad. Y a mí eso es lo que a mí me preocupa más, que eso es algo deseado y buscado. Este gobierno tiene la oportunidad de fortalecer la institucionalidad, la tiene. Está en desventaja porque no tiene diputados en este momento, y los diputados actuales no les interesa fortalecer la institucionalidad. Entonces, mire las elecciones que tienen que hacer, con qué criterios las hacen. Entonces, el día que tenga diputados, pero sin tener diputados, desde Casa Presidencial, desde el Poder Ejecutivo, tiene la oportunidad de reforzar y fortalecer la institucionalidad si va poniendo el dedo en la llaga, ahí en los puntos donde la institucionalidad da muestras de estar en crisis. Pero esta es una tarea que en 5 años se podrá hacer. No, pero hay que comenzar alguna vez. Porque con ese argumento suyo de 5 años no se puede hacer, entonces no hago nada. Es lo mismo que el plan de prevención que anunció ayer el presidente y lo que quiere hacer con la salud pública. Eso en 5 años no lo va a poder hacer, pero hay que comenzar alguna vez. El desafío está que esos proyectos deben de convertirse en políticas estatales. Es decir, que queden fuera del alcance de las disputas de los diputados y de los partidos políticos, de las escaramuzas en las que se mezclan. Que les parece que esa es la manera correcta de hacer política. Entonces debe ser política de Estado. Lo mismo debe pasar con la educación, política de Estado. Es decir, eso una vez diseñado se ajusta, pero no se cambia. Y se establecen unos objetivos y unas metas y se van cumpliendo progresivamente. Me parece que eso es lo que no tenemos en El Salvador, que no le damos continuidad. No, porque no interesa. Como que va cortando y eso se pierde después. Bueno, porque mire, existe un poco me parece, cierto mesianismo. Cada ministro o ministra que llega piensa que ella tiene la llave y la solución de todos los problemas. Entonces echa al basurero todo lo que había hecho la ministra o el ministro anterior y comienza de cero, desmonta todo lo que había sin valorar si es bueno o es malo. Y esto es parte también de esa política fatal que hay, precisamente porque no hay una ley del trabajador público, del servicio público. Despiden a todos los que están en el ministerio porque el concepto de Estado es un concepto de motín. El Estado es para beneficiar a todos aquellos que han sido leales al partido en la campaña. Entonces tengo que sacar a todos los que... Por eso es un problema trabajar para el gobierno. Tienen los 5 años seguros, pero cuando venga el nuevo, lo más probable es que lo echen. Entonces, con lo que usted echa, ahí se va la experiencia, se va el conocimiento y se va lo logrado, a comenzar de cero otra vez. Y entonces se pierden recursos, se pierde tiempo y sobre todo la población, el bienestar de la población no mejora. Mire qué grave lo que usted ha dicho, el Estado un botín. El Estado es un botín. ¿Por qué cree usted que los diputados tienen esa nube de asesores que tienen? Porque no asesoran nada, porque además, si miráramos la productividad legislativa, debían de despedirlos a todos por incapaces. ¿Cuántas legislaciones están paradas? La de reconciliación, la del agua, la reforma del Tribunal Supremo Electoral. Hay un montón de reformas que tienen ahí o de leyes que tienen ahí paradas, porque los asesores no son asesores reales.
son contratados porque fueron leales en la campaña, hay que Así recompensarlos. Entonces, eso sería un gran ahorro, prescindir de toda esa nube, de cambiar el concepto, pero eso los partidos no lo pueden hacerlo. Ahora bien, yo veo que usted habla también que en la actualidad se puede trabajar con un ilusionismo. Ahora, enfrentar la realidad en toda su crudeza. Claro, porque yo me puedo... Y pone en duda el liderazgo. Es como una droga, es decir, yo me ilusiono y entonces lo que me dicen me lo creo y nunca pienso y contrasto qué me dice la realidad. Entonces es vivir de ilusiones hasta que en algún momento, por la razón que sea, choco con la realidad y entonces me desengaño. Pero en eso las redes sociales son fatales porque no permiten, es decir, en las redes sociales yo tengo en mi red social solo aquellos que piensan como yo y todos aquellos que no piensan como yo los borro, no los quiero, no los acepto. Entonces solo me gusta oír, solo oigo lo que me gusta oír y eso me alimenta cierta ilusión en vez de enfrentar la realidad. Eso puede estar creyendo el gobierno. A mí me enseñaron, por ejemplo, que es muy importante saber qué piensa el adversario y qué opina, aunque me caiga mal, aunque sea mi enemigo o lo que, pero es la manera de saber por dónde va el adversario para poder yo calcular por dónde voy a ir yo y pensar. Entonces, es una especie de droga. Las redes sociales en ese sentido contribuyen eficazmente a esa droga, porque yo solo tengo, como digo, a aquellos que piensan como yo, y todo el que no piensa como yo lo quito. Entonces se vive de ilusiones y la realidad es dura y hay que enfrentarla. Para usted, definitivamente Bukele no tiene tan firmemente en sus manos las riendas del gobierno. Sí, bueno, eso es lo que vengo, que es al final de ese comentario, eso es lo que vengo a decir, es que no se pueden tener las riendas del poder, las riendas no las tiene tan firmemente en sus manos, porque si las tuviera, el tuit presidencial funcionaría de otra manera. Y entonces él no puede ordenarle a la policía que capture a estos que han torturado a Enero, porque no se atreve con la policía, porque esa es la policía que tiene. O dicho de otra manera, en el círculo de derechos humanos es aceptado que la policía necesita una depuración a fondo. Es una policía corrupta, digo. Es una policía corrupta y eso la hace ineficiente. Pero no se atreve, porque esa es la policía que tiene, porque eso llevaría tiempo, porque tiene, no sé por qué, pero no se atreve, no lo hace. Entonces no controla, de hecho no controla la policía controlan esas mafias que están dentro de la policía. Y entonces si el caso de los millones de Mali tampoco tiene control del ejército, a pesar de ser el comandante en jefe. ¿Por qué razón no le dice al ministro de Defensa, mire, dé cuenta de dónde está el dinero, cómo se ha invertido y por qué quitó a los soldados que se han ido, les ha quitado lo que Naciones Unidas les dio? Entonces, ¿por qué no lo hacen? No lo sé, pero yo me atrevo a adelantar, no se atreve. Entonces no tiene el control firme que parece en el tweet, porque ordeno aquí, ordeno allá, pero no parece que tiene el control. Y eso es un problema de liderazgo. Muy marcado. Bueno, puede ser un problema de liderazgo porque en definitiva pretende controlar algo que en realidad no controla. Estas son las realidades de nuestro país, amigo televidente, y qué mejor que conversarlo con los estudiosos de la sociología, entendidos en la cultura salvadoreña. Ya volvemos con otro bloque más de Conversando con su servidor. Ya volvemos, Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos hablando de nuestra realidad nacional y, como dije anteriormente, qué mejor hacerlo con los expertos en nuestra cultura. La UCA, un centro de estudios de los fenómenos sociales en nuestro país. Y para ello te estamos siguiendo esta conversación con el padre Rodolfo Cardenal. Padre, tanto se habla, si sí es, para unos va a ser un instrumento de persecución política, para otros tiene que pasar por la asamblea, pero el presidente dice que tiene una fórmula que solo va a ser por el Ejecutivo. Oye, yo no especulo cómo va a ser.
Yo lo que sí pienso es que hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción no solo impide invertir en el área social e impide mejorar el nivel de vida de la gente. Eso hay que acabar con la corrupción. Ahora, para acabar con la corrupción, esa comisión o la instancia a mi juicio, tiene que ser independiente, internacional. ¿Por qué razón? Porque si vamos a combatir la corrupción de verdad, en serio, vamos a combatir contra personas que son muy prestigiosas, que tienen mucho poder, que ahí hay políticos, ahí hay empresarios, hay militares. Porque la corrupción es un mal que está arriba y está en medio y está abajo, pero no interesan los de abajo, interesan las cabezas, así como el plan territorial dice que va buscando las cabezas de la extorsión y de la pandilla. Bueno, eso es lo que interesa. Y entonces, si a mí no me cabe duda, en el país hay gente muy honorable, pero esa gente honorable tiene relaciones profesionales, familiares y sociales, y van a ser sometidos a una presión insoportable que le va a quitar libertad, por un lado. Y por otro lado, para que una instancia que investigue, porque lo que trata es solo investigar, reunir pruebas y pasárselas a la fiscalía para que la fiscalía procese. Ni va a juzgar, ni va a legislar. Esa no es la función, a mi juicio. La función es reunir pruebas documentales suficientes para poder acusar fiscalmente. Entonces hace falta cierta formación, cierta tecnología, cierto saber para poder investigar bien y no hacer cualquier cosa de tal manera que cuando llega el juez se cae la prueba. Eso es el éxito de la de Guatemala. Guatemala combinó experiencia, conocimiento, independencia y una fiscal audaz que tocó realmente los núcleos de corrupción y por eso precisamente la cancelaron. Por eso no siguió. Porque llegó hasta el presidente actual. Okay, muy bien. Y entonces cuando llegamos al presidente actual, la cancelan. Lo mismo puede suceder acá. Bueno, exactamente. Entonces, como suelen decir, o todos en el suelo o todos en la cama. Entonces vamos a ir contra la corrupción, contra cualquiera. Pero la corrupción o los corruptos, la lucha contra la corrupción es una lucha contra gente muy poderosa, muy prestigiosa, que tiene fama de honrada, que salen todas las fotografías, pero que tienen esa otra parte. Entonces necesitamos gente internacional, porque son menos proclives a ser presionados, y que tenga conocimiento, y que tenga la libertad y la experiencia para poder acumular la prueba y pasársela al fiscal. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿yo cómo va a salir? ¿Qué va a proponer? No lo sé, ni quiero especular sobre eso. Pero, cuando la ANEP dice que ya estamos grandecitos y que podemos caminar nosotros solos y que el orgullo salvadoreño, bueno, ¿y por qué no lo han hecho los de la ANEP desde Arena? Tiempo han tenido de combatir la corrupción la ANEP desde la época de Arena y nunca lo han hecho. Yo me pregunto por qué. Y entonces cuando ahora los amenazan, digamos entre comillas, que viene una comisión independiente, que entonces les entra el canguelo de mejor hagámoslo entre nosotros. Y entre nosotros se presta al chanchullo y al enjuague. Entonces yo no sé qué va a salir, pero ojalá sea independiente, sea gente que sepa, porque es una lucha muy dura, porque es gente muy poderosa, no es cualquiera. Ese es el kit del asunto, porque también dicen que se puede prestar a una persecución política. Bueno, no sé de dónde viene eso. Claro, se puede prestar a una persecución política, pero la fiscalía también se puede prestar a una persecución política. Ese argumento me suena muy conocido de parte de la ANEP. La ANEP dice que es persecución política cuando persiguen la elusión y la evasión fiscal. Entonces suelen hablar de persecución política, pero en realidad es que hay evasión y elusión fiscal. Y por esa precisamente tampoco quieren hablar de reforma fiscal, que es necesaria para poder cubrir las necesidades de las áreas sociales y evitar la migración. Porque todos quieren evitar la migración, pero nadie quiere invertir en el área social para que la gente no quiera irse del país. Entonces, eso es un argumento muy manido. Puede que haya, no lo dudo. Hay ahora también, puede haber, pero eso no debiera detenernos. El asunto es combatir la corrupción.
¿Qué va a decir? Supóngase usted un político muy conocido, muy importante, que tiene mucho poder, que figura mucho, que le dice, mire, usted hizo esto, aquí están los sobresueldos, para poner un ejemplo. No, nadie, todo el mundo se lava las manos, se desentiende, casi todo el mundo, porque hay algunos que han reconocido, se desentienden de los sobresueldos. Pero si usted le demuestra, mira, aquí están estos documentos, aquí se demuestra que usted tomó dinero de aquí, sobornó aquí. ¿Qué va a decir ese político? Persecución política. No, en defensa. Mira, no es persecución política, aquí hay unos datos. Mire, se siente cuasi imposible llegar a esos tipos poderosos que ustedes dicen. Pero es que entonces no acabamos con la corrupción. ¿No generaría esto mayor confrontación en el país? Pues, pero entonces nos tienen de rehenes. Los corruptos nos tienen de rehenes. O los corruptos tienen de rehén al país, entonces el país así nunca va a progresar y la migración, que tanto les preocupa ahora, nunca se va a detener. Y en cierto sentido, para mí, el fenómeno de las pandillas es una rebelión de un sector importante de la sociedad, excluido de los beneficios del Estado y de la sociedad. Es una especie de revuelta violenta, cruel y un poco sin sentido, pero revuelta al fin de cuentas. Una revolución. Bueno, revolución no, porque no van a cambiar, pero es una revuelta, es una sublevación. Una sublevación destructiva para los propios sublevados y para la sociedad salvadoreña. Pero es eso. Entonces, nos tienen de rehenes. Porque si yo sigo el argumento hasta el final que usted me está dando, es que somos rehenes, no los podemos tocar entonces. Así como tampoco hemos podido hacer justicia con la violación de los derechos humanos durante la guerra. Son intocables. Pero se están procesando gente. Pero ¿con cuánto esfuerzo? ¿Con cuánto esfuerzo? ¿Cuánto tiempo hemos tenido que esperar para poder hacer justicia a esas víctimas? Y todavía los diputados no se ponen de acuerdo en cómo hacer una ley de justicia transicional porque le tienen miedo a la verdad sobre las víctimas de la guerra. Eso para hablar solo de las víctimas de la guerra, no las actuales. Quedan sombras todavía. Muchas. Y queda mucho trabajo por hacer. Pero a este ritmo no lo vamos a terminar. Pero algún día hay que comenzar. O ese es el país que vamos a heredar. O el futuro que estamos empeñando por falta de iniciativa y de voluntad social y política de hacer las cosas. Perfecto, seguimos conversando. Interesante la conversación, amigos televidentes. Ya estamos con usted. Permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sabemos que es muy difícil el actuar del gobierno. ¿Por qué? Porque ha heredado muchos errores y defectos. ¿Qué debería hacer en este campo el gobierno para poder caminar? La verdad que y sobre todo, que uno lo admira, cómo ustedes tiran, hacen esfuerzos, estudios y no se toman en cuenta. Si desde Calderón Sol lo vienen diciendo ustedes y todo lo que ustedes dicen, no es por aludarlo, padre, pero lo que ustedes dicen sale. Mire, yo insistiría mucho en el fortalecimiento de la institucionalidad. Eso es muy importante. Y políticamente es neutro, en teoría, en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción va a fortalecer la institucionalidad también. La independencia de poderes y además encontrar una salida para la situación de violencia en la que estamos metidos. Es una cultura violenta. Porque sin duda la parte más llamativa y destructiva es la de las pandillas. Pero si usted observa cómo conducimos en San Salvador, cómo manejamos violentamente. No somos incapaces de esperar en fila a que nos llegue el turno. Vamos a forzarnos a la entrada. En el ámbito familiar hay violencia doméstica. Y no solo hay violencia doméstica, hay abuso sexual. Y todo eso se calla, de eso no se habla. Y por lo tanto hay que ir más allá, hay que trabajar contra esa cultura de la violencia, de que la manera de relacionarnos es la violencia.
sea física, sea verbal, pero en eso vivimos. Y por esa razón, prueba de eso, antes hablábamos de eso, desde hace mucho tiempo el judo descubrió que la gente lo que quiere es un dictador, al estilo Martínez, porque piensa que la solución autoritaria es la más eficaz. La violenta. Bueno, la autoritaria por definición suele ser violenta y opresiva, pero esa es la expectativa que hay. Por eso estas medidas que ha adoptado este gobierno y el de las cárceles, las medidas extraordinarias en los penales del gobierno anterior tienen tanto éxito, porque confían en eso, pero precisamente confían en eso porque estamos inmersos en esta cultura de violencia. Y la cultura de violencia, a mi juicio, va más allá de las pandillas. Y eso exige un cambio. ¿Cómo? Bueno, pues tiene que trabajar el gobierno, pero también tiene que trabajar la sociedad, tienen que trabajar las iglesias. Pero ¿cuándo ha oído usted en las iglesias predicar contra la violencia? Contra el abuso doméstico, contra el abuso sexual en el hogar, violación de la mujer, violación de los menores. De eso no hablamos. Y entonces, mientras no haya un esfuerzo, y en el sistema educativo un esfuerzo para desarraigar esa manera de relacionarnos por medio de la violencia, lo tenemos, el futuro está comprometido. Muy comprometido. Bastante. Padre, mire que de verdad que hemos quedado en deuda, porque el tiempo, y usted dice, 1 hora es muy chica pues para hablar de tanto, así es que yo le rogaría que volviéramos a tener una entrevista en breve. Depende de usted. Y de su tiempo, por si usted da sus clases. Bueno, sí, tengo yo algunos compromisos, pero depende de que usted me invite. Cómo no, padre, de verdad, bueno. Muchas gracias. Oye, en breve le estaremos buscando para hablar referente de toda esta situación y ahondar aún más. La hora ha sido muy chica. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ha sido muy fino hoy estar con nosotros. Sabes. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana, a esta misma hora, tendremos más. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.